Parte 1. El comienzo. La hora de dormir se supone que debe ser un momento feliz para un niño cansado. Para mí, era aterrador, mientras que algunos niños pueden quejarse por tener que irse a la cama antes de terminar una película o de jugar su videojuego favorito. Cuando yo era niño, la noche era algo que realmente debía temerse. En algún rincón de mi mente, todavía lo es. Como alguien formado en ciencias, no puedo probar que lo que me ocurrió haya sido real de forma objetiva, pero puedo jurar que lo que viví fue un horror genuino, un miedo que, afortunadamente, nunca se ha igualado en mi vida. Ahora se los contaré lo mejor que pueda, hagan con ello lo que quieran, pero yo me sentiré aliviado solo por sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi miedo a quedarme dormido pareció coincidir con el momento en que me mudaron a una habitación propia. Tenía 8 años en ese entonces, y hasta ese momento compartía felizmente el cuarto con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible en un chico 5 años mayor que yo, mi hermano eventualmente deseó tener su propio espacio, y como resultado, me asignaron la habitación del fondo de la casa. Era un cuarto pequeño, angosto, pero curiosamente alargado, lo suficientemente grande para una cama y un par de cajoneras, pero poco más. Realmente no podía quejarme, porque incluso a esa edad entendía que no vivíamos en una casa grande, y no tenía motivos reales para sentirme decepcionado, ya que mi familia era tanto amorosa como atenta. Fue nuestra una infancia feliz, durante el día. Una única ventana daba al jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso de día, la luz que se colaba en esa habitación parecía hacerlo con cierta timidez. Como a mi hermano le dieron una cama nueva, a mí me tocaron los colchones inflables que solíamos compartir. Aunque me entristecía dormir solo, estaba emocionado por la idea de poder dormir en la litera superior, que para mí parecía mucho más aventurera. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de inquietud que se deslizaba lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la litera de arriba, mirando hacia abajo a mis figuras de acción y carritos esparcidos por la alfombra verde azulada. Mientras imaginaba batallas y aventuras entre los juguetes en el suelo, no podía evitar sentir que mis ojos eran atraídos poco a poco hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el borde de mi visión, algo que no quería ser visto. La litera estaba vacía, impecablemente tendida con una cobija azul oscuro, perfectamente doblada, cubriendo en parte 2 almohadas blancas bastante simples. No pensé nada al respecto en ese momento, era solo un niño, y el sonido de la televisión de mis padres, filtrándose bajo la puerta, me envolvía en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando uno despierta de un sueño profundo al escuchar que algo se mueve o se agita, puede tomar unos segundos entender realmente lo que está pasando. La niebla del sueño nubla tus ojos y oídos, incluso cuando ya estás consciente. Algo se estaba moviendo, no había duda de eso. Al principio, no estaba seguro de qué era. Todo estaba oscuro, casi en completa penumbra, pero había suficiente luz colándose desde el exterior para delinear los contornos de esa habitación angosta y asfixiante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi al mismo tiempo. El primero fue que mis padres ya estaban en la cama, porque el resto de la casa yacía en oscuridad y silencio. El segundo pensamiento se centró en el ruido, un ruido que sin duda me había despertado. A medida que los últimos restos del sueño se desvanecían de mi mente, el sonido comenzó a tomar una forma más familiar. A veces, los sonidos más simples pueden ser los más inquietantes: el silbido de un viento helado entre los árboles, los pasos de un vecino demasiado cerca, o, en este caso, el simple crujir de las sábanas moviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas agitándose en la oscuridad, como si alguien perturbado intentara acomodarse demasiado en la litera de abajo. Me quedé ahí, incrédulo, pensando que el ruido era producto de mi imaginación, o quizá de mi gato buscando un lugar cómodo donde dormir. Fue entonces cuando noté que mi puerta estaba cerrada, tal como la había dejado al quedarme dormido. Tal vez mi mamá había venido a revisarme, y el gato se coló en ese momento. Sí, debía de ser eso. Me di la vuelta hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de volver a dormirme, pero en cuanto me moví, el ruido de la sábana cesó. Pensé que había molestado a mi gato, pero pronto me di cuenta de que el visitante en la litera inferior era algo mucho menos cotidiano y mucho más siniestro. Como si mi presencia lo hubiera alertado o molestado, el durmiente perturbado comenzó a revolverse violentamente, como un niño teniendo una rabieta en su cama. Escuchaba las sábanas retorcerse con una furia creciente. El miedo me invadió, ya no como esa sutil inquietud que había sentido antes,
sino como un terror crudo y paralizante. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos buscaban desesperados en la oscuridad casi impenetrable. Solté un grito. Como hacen la mayoría de los niños pequeños, grité instintivamente por mi madre. Escuché algo moverse al otro lado de la casa, y mientras empezabas a sentir alivio, creyendo que mis padres venían a rescatarme, la litera comenzó a sacudirse violentamente, como si un terremoto la hubiese agarrado, golpeando contra la pared. Podía oír las sábanas abajo agitándose con una furia maliciosa. No quise saltar al suelo por temor a que eso en la litera de abajo me atrapara, jalándome hacia la oscuridad, así que me quedé ahí, con los nudillos blancos aferrados a mi cobija, como si fuera un escudo protector. La espera pareció eterna. Finalmente, y gracias al cielo, la puerta se abrió de golpe, y me vi bañado en luz mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi indeseado visitante, yacía vacía y en calma. Lloré, y mi madre me consoló. Lágrimas de miedo seguidas de alivio corrieron por mi rostro, y sin embargo, a pesar de todo ese terror y alivio, no le dije por qué estaba tan alterado. No puedo explicarlo, pero sentía que si siquiera mencionaba lo ocurrido, si pronunciaba una sola palabra sobre eso, regresaría. No sé si era cierto o no, pero de niño sentía que esa amenaza invisible seguía ahí, cerca, escuchando. Mi madre se acostó en la litera vacía, prometiéndome que se quedaría allí hasta que amaneciera. Con el tiempo, mi ansiedad se fue calmando, el cansancio me fue empujando de nuevo al sueño, pero me mantuve inquieto, despertando varias veces al escuchar, brevemente, el crujir de las sábanas. Recuerdo que al día siguiente solo quería irme de ese cuarto, estar donde fuera, menos ahí. Era sábado y salí a jugar con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, teníamos la suerte de tener un jardín largo y en pendiente. Jugábamos ahí a menudo, ya que gran parte estaba cubierta por maleza y podíamos escondernos entre los arbustos, trepar un enorme sicomoro que dominaba todo el jardín, e imaginar aventuras épicas en tierras exóticas y salvajes. Pero, por muy divertido que fuera todo, de vez en cuando mi mirada se dirigía hacia esa pequeña ventana, ordinaria, simple, inofensiva. Pero para mí, ese delgado límite era un espejo hacia un rincón frío y extraño del miedo. Afuera, el verde vibrante del jardín y las sonrisas de mis amigos no podían apagar la sensación que se trepaba por mi espalda, erizándome la piel, la sensación de que algo en ese cuarto me observaba jugar, esperando a que llegara la noche, llena de odio. Puede sonar extraño, pero cuando mis padres me mandaron de nuevo a la habitación por la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera inventé una excusa. Simplemente caminé, cabizbajo, hasta el cuarto, subí los pocos escalones hasta la litera de arriba, y esperé. Ya de adulto, sé que lo habría contado todo, pero incluso siendo niño, me sentía tonto, hablando de algo para lo que no tenía ninguna prueba. Aunque mentiría si dijera que esa fue la razón principal, todavía sentía que esa cosa se enfurecería si siquiera hablaba de ella. Es curioso cómo ciertas palabras pueden esconderse en tu mente, por más obvias que sean. Una palabra vino a mí esa segunda noche, acostado ahí en la oscuridad, solo, asustado, sintiendo un cambio podrido en el ambiente, como si el aire se espesara, desplazado por algo más. Al escuchar los primeros crujidos de las sábanas abajo, al notar el aumento ansioso de mis latidos, al darme cuenta de que algo otra vez estaba en la litera inferior, esa palabra, una palabra que había sido desterrada de mi conciencia, emergió, rompiendo la represión, jadeando por aire, gritando, grabándose y tallándose en mi mente. Fantasma. Esa palabra fue la que llegó a mi mente, y justo cuando lo hizo, noté que mi indeseado visitante había dejado de moverse. Las sábanas estaban quietas, inmóviles, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más horrible. Una respiración lenta, rítmica y áspera se elevaba desde la cosa que yacía debajo de mí. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada aliento sórdido, jadeante y distorsionado. Me estremecí, deseando con todas mis fuerzas que se marchara, sin hacer nada más. La casa, como la noche anterior, se hallaba cubierta por un manto espeso de oscuridad. El silencio lo dominaba todo, excepto por esa respiración pervertida de mi hasta entonces invisible compañero de litera. Yo yacía ahí aterrado, solo quería que esa cosa se fuera, que me dejara en paz. ¿Qué quería? Entonces ocurrió algo inconfundiblemente escalofriante. Se movió, pero no se movió como antes. Cuando se agitaba en la litera de abajo, lo hacía sin control, sin sentido, como un animal desbocado. Sin embargo, ese nuevo movimiento tenía conciencia, no tenía intención, tenía un objetivo. Esa cosa que estaba ahí en la oscuridad, esa cosa que parecía empeñada
en aterrorizar a un niño, se sentó con calma y naturalidad. Su respiración forzada se volvió más fuerte, ya que ahora solo un colchón y unas delgadas tablas de madera separaban mi cuerpo de esa respiración antinatural justo debajo de mí. Yacía ahí, con los ojos llenos de lágrimas. Un miedo que ninguna palabra puede describir me recorría las venas. Creí que ya no podía tener más miedo, pero estaba tan equivocado. Imaginé cómo se vería esa cosa, sentada ahí, inclinándose desde abajo del colchón, esperando detectar la más mínima señal de que yo estaba despierto. La imaginación se convirtió en una realidad aún más inquietante. Comenzó a tocar las tablas de madera sobre las que descansaba mi colchón. Parecía acariciarlas cuidadosamente, recorriendo la superficie con lo que imaginé eran dedos y manos, y entonces, con gran fuerza, empujó con furia entre dos tablones, hacia el colchón. Aún con el acolchonado, sentí como si alguien hubiera enterrado con violencia los dedos en mi costado. Solté un grito desgarrador, y la cosa jadeante, temblorosa, que se agitaba debajo, respondió con la misma violencia, sacudiendo la litera como la noche anterior. Pequeños copos de pintura cayeron sobre mi cobija desde la pared mientras la estructura de la cama raspaba hacia atrás y hacia adelante contra ella. Una vez más, fui bañado por la luz, y allí estaba mi madre, amorosa, cuidadosa como siempre, con un abrazo reconfortante y palabras suaves que finalmente calmaron mi histeria. Por supuesto que preguntó qué me pasaba, pero no pude decirlo, no me atreví a decirlo. Solo repetí una palabra, una y otra vez: pesadilla. Ese patrón se repitió por semanas, tal vez meses. Noche tras noche despertaba con el sonido de sábanas moviéndose, y cada vez gritaba de inmediato, para no darle a esa abominación ni un segundo para tocarme o buscarme. Con cada grito, la cama se sacudía violentamente y se detenía solo cuando mi madre llegaba. Ella pasaba el resto de la noche en la litera de abajo, aparentemente ajena a la presencia siniestra que atormentaba a su hijo cada noche. Con el tiempo, logré fingir enfermedades algunas veces, o inventar excusas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las noches me tocaba estar solo durante esas primeras horas. Solo en ese lugar, esa habitación donde la luz exterior nunca entraba del todo bien, solo con esa cosa. Con el tiempo, uno puede volverse insensible a casi todo, por más horrible que sea. Descubrí que, por alguna razón, esa cosa no podía hacerme daño mientras mi madre estuviera presente. Estoy seguro de que lo mismo se habría aplicado a mi padre, pero, por muy cariñoso que fuera, despertarlo era casi imposible. Después de algunos meses, me acostumbré a mi visitante nocturno. No confundas esto con alguna amistad sobrenatural. Detestaba esa cosa. Aún le temía profundamente. Casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si es que puede llamarse así, una personalidad llena de un odio perverso y retorcido, pero también de una extraña necesidad de mí, quizás de todas las cosas. Mis peores miedos se hicieron realidad en invierno. Los días se acortaban y las noches más largas le daban a ese engendro aún más oportunidades. Fue una época difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer increíblemente amable y dulce, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre hacía todo lo posible por mantenerla en casa el mayor tiempo que pudiera, pero la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa que roba los recuerdos día tras día. Pronto, ella dejó de reconocernos, y se hizo evidente que tendría que ser trasladada a un asilo. Antes de que pudiera ser llevada, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles, y mi madre decidió quedarse con ella. Por mucho que yo amaba a mi abuela, y por más angustia que sentía por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable porque mis primeros pensamientos no fueron por ella, sino por lo que podría ser mi visitante nocturno al notar la ausencia de mi madre. Su presencia era lo único que yo sentía que me protegía del verdadero horror de esa cosa. Ese mismo día, al volver de la escuela, me apresuré a quitar las sábanas y el colchón de la litera inferior. Saqué todas las tablas de madera y coloqué un viejo escritorio, una cómoda y algunas sillas que teníamos guardadas, justo en el lugar donde antes estaba la cama de abajo. Le dije a mi padre que estará haciendo una oficina, lo cual le pareció adorable, pero yo no iba a permitir que esa cosa tuviera donde dormir ni una noche más. Al llegar la oscuridad, me acosté sabiendo que mi madre no estaba en casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso fue colarme en su joyero y tomar un pequeño crucifijo familiar que había visto antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y esperaba que eso, de alguna manera, pudiera protegerme.
A pesar del miedo y sujetando fuertemente el crucifijo bajo mi almohada, el sueño finalmente llegó, y mientras me iba quedando dormido, solo deseaba despertar en la mañana, sin incidentes. Pero por desgracia, esa noche fue la más aterradora de todas. Desperté lentamente. La habitación estaba, una vez más, a oscuras. A medida que mis ojos se acostumbraban, pude distinguir poco a poco la ventana, la puerta, las paredes, algunos juguetes en una repisa y, incluso hoy en día, me estremezco al recordarlo, porque no había sonido, no había sábanas moviéndose, no había nada. La habitación se sentía sin vida, pero no vacía. El visitante nocturno, esa cosa indeseable, jadeante, cargada de odio, que me había aterrorizado noche tras noche, ya no estaba en la litera de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El terror era tan profundo, tan absoluto, que me había robado hasta la voz. Permanecí inmóvil. Si no podía gritar, al menos no quería que supiera que yo estaba despierto. Aún no lo había visto, solo lo sentía. Estaba oculto bajo mi cobija. Podía ver su silueta, sentir su presencia. Pero no me atrevía a mirar. El peso de su cuerpo presionando sobre mí es una sensación que jamás podré olvidar. Y no exagero cuando digo que pasaron horas. Acostado ahí, sin moverme, en medio de la oscuridad, no era más que un niño pequeño lleno de miedo, paralizado. Si hubiera sido verano, ya habría salido el sol, pero el invierno es largo e implacable, y sabía que aún faltarían muchas horas para el amanecer, un amanecer que ansiaba con desesperación. Yo era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de quiebre, un momento en el que ya no podía más, en el que no podía seguir sobreviviendo bajo esa aberración perversa y tan íntimamente cercana. El miedo a veces puede desgastarte, dejarte vacío, como una cáscara de nervios, pero en medio de todo eso recordé el crucifijo. Mi mano aún estaba bajo la almohada, pero estaba vacía. Moví lentamente la muñeca para buscarlo, haciendo el menor ruido y vibración posible, pero no estaba. O se me había caído de la litera, o había sido, no podía ni pensarlo, arrebatado de mi mano. Sin el crucifijo, perdí toda esperanza. Incluso a una edad tan temprana, puedes ser dolorosamente consciente de lo que es la muerte, y sentir un miedo aterrador hacia ella. Yo sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba ahí, inmóvil, pasivo, sin hacer nada. Tenía que salir de esa habitación, pero ¿cómo? ¿Debía saltar de la cama y rezar por alcanzar la puerta? ¿Y si era más rápido que yo? ¿O debía deslizarme lentamente fuera de la litera, con la esperanza de no perturbar a ese extraño compañero de cama? Al darme cuenta de que no se había movido cuando yo lo hice buscando el crucifijo, empecé a tener un pensamiento tan extraño como inquietante. ¿Y si estaba dormido? No había emitido ni un solo suspiro desde que desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que por fin me había atrapado, que ya me tenía. O tal vez estaba jugando conmigo. Después de todo, eso era lo que venía haciendo noche tras noche. Y ahora que estaba sobre mí, presionándome contra el colchón, sin mi madre para protegerme. Tal vez simplemente estaba esperando, saboreando su victoria hasta el último segundo, como una bestia salvaje que se deleita con su presa. Intenté respirar de la forma más suave y silenciosa posible, y reuniendo hasta la última gota de valor, extendí lentamente mi mano derecha y comencé a quitar la cobija de encima. Lo que encontré debajo de las sábanas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero cuando mi mano movió la manta, rozó algo liso y frío, algo que, sin lugar a dudas, se sentía como una mano huesuda. Contuve la respiración, completamente aterrorizado. Estaba seguro de que ahora esa cosa sabía que yo estaba despierto. Nada, no se movió, parecía muerta. Después de unos segundos, coloqué mi mano con mucho cuidado, más abajo, sobre la manta, y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y una retorcida sensación de curiosidad crecieron mientras bajaba aún más, hasta llegar a un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba extendido, cruzando mi pecho, con la mano descansando sobre mi hombro izquierdo, como si me hubiera sujetado mientras dormía. Me di cuenta de que si siquiera soñaba con escapar de su agarre, tendría que mover ese apéndice cadavérico. Por alguna razón, el tacto de la tela rasgada de una ropa andrajosa sobre el hombro de ese invasor nocturno me detuvo en seco. El miedo volvió a brotar en mi estómago y en mi pecho cuando mi mano, sin querer, tocó su cabello enmarañado y grasiento. Sentí un asco profundo y retiré la mano de inmediato. No pude obligarme a tocar su rostro, aunque hasta el día de hoy me sigo preguntando qué se habría sentido. Dios mío, se movió. Fue sutil,
pero su agarre sobre mi hombro y mi cuerpo se intensificó. No brotaron lágrimas, pero Dios, cuánto deseaba llorar. Mientras su mano y su brazo lentamente se enrollaban alrededor de mí, mi pierna derecha rozó la pared fría contra la que estaba colocada la cama. Y fue entonces cuando ocurrió lo más extraño de todo. Me di cuenta de que esa cosa que me sujetaba, ese ser rancio y repugnante que parecía disfrutar violando la tranquilidad del lecho de un niño, no estaba del todo encima de mí, estaba saliendo de la pared, como una araña que ataca desde su madriguera. De pronto, su agarre pasó de un apretón lento a uno violento. Tiraba de mí, rasgaba mi ropa, desesperado, como si supiera que la oportunidad pronto desaparecería. Luché contra él, pero su brazo enjuto era demasiado fuerte. Su cabeza se alzó, retorciéndose y convulsionando bajo las sábanas. Y entonces entendí a dónde intentaba llevarme, a través de la pared. Luché por mi vida, grité, y en ese instante mi voz volvió. Grité, chillé, supliqué, pero nadie vino. Entonces supe por qué esa cosa había atacado con tanta desesperación, por qué tenía que atraparme esa noche, sin falta. Por la ventana, esa que siempre había sentido tan maliciosa, se coló un rayo de esperanza, los primeros rayos del amanecer. Luché con todas mis fuerzas, sabiendo que si podía resistir solo un poco más, esa cosa pronto desaparecería. Mientras me aferraba a la vida, el parásito antinatural se arrastraba hacia arriba, sobre mi pecho, su cabeza asomando por debajo de la manta, jadeando, tosiendo, respirando con un chillido desgarrador. No recuerdo sus rasgos, solo recuerdo su aliento contra mi cara, fétido y tan frío como el hielo. Pero entonces, el sol rompió el horizonte, y esa habitación oscura, ese lugar sofocante y lleno de desprecio, quedó bañado en luz. Perdí el conocimiento mientras sus dedos esqueléticos rodeaban mi cuello, apretando con fuerza, robándome el aliento. Desperté con mi padre ofreciéndome el desayuno, una visión maravillosa, sin duda. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de toda mi vida, hasta ese momento y hasta el día de hoy. Moví la cama lejos de la pared, dejando ahí los muebles que en su momento creí que evitarían que esa cosa reclamara una cama. Nunca imaginé que intentaría tomar la mía, y a mí. Pasaron semanas sin incidentes, pero una noche helada, una de esas en que el frío muerde la piel, desperté con el sonido del mobiliario que había debajo de la litera, vibrando violentamente. Todo pasó en un instante, pero me quedé quieto, seguro de que escuché una respiración agitada, muy lejana, proveniente desde lo más profundo de la pared, y luego, el silencio. Jamás he contado esta historia antes. Hasta el día de hoy, aún me recorre un escalofrío cada vez que escucho el susurro de unas sábanas por la noche, o una respiración entrecortada por un resfriado. Y desde luego, nunca vuelvo a dormir con mi cama pegada a la pared. Llámalo superstición, si quieres. No descarto explicaciones convencionales como la parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación hiperactiva. Pero lo que sí puedo decir es esto. Al año siguiente, me dieron una habitación más grande al otro lado de la casa. Mis padres tomaron aquella habitación alargada y sofocante como la suya. Dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo una lo suficientemente amplia para una cama y algunas cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al día 11.